Saludos, mi nombre es Santiago Jogo Echeverry, soy estudiante de la Ingeniería de Software en el Tecnológico de Antioquia. Voy a presentar mi propuesta para mejorar el proceso de comprobación de derechos y sincronización de afiliados en EPS Sura. Este es el reto número 4. Entonces, para empezar, me dieron un contexto. El contexto se basa en que hay 1 millón de consultas de comprobación de derechos por día. Cada uno determina en tiempo real si un afiliado tiene cobertura activa para acceder a un servicio de salud. Y esta respuesta, para que esta respuesta sea correcta, todos los sistemas, ya sea comprobación, agendamiento de citas, autenticación, historia de clínica, urgencias, tienen que estar viendo exactamente el mismo estado del afiliado en el mismo momento. Entonces, eso me da a entender que el proceso que garantiza la sincronización en el punto es el fallo, porque el sistema opera con múltiples aplicativos, cada uno con su propia base de datos local, y el problema no está ahí, está en que no hay un mecanismo confiable que las mantenga sincronizadas. Cuando el sistema central registra un cambio de estado, eh, ese cambio tiene que propagarse en todos los aplicativos, y cuando esa propagación falla, los sistemas no se detienen, siguen respondiendo, pero sobre una realidad que ya no existe. Para un mejor entendimiento, este diagrama muestra cómo fluye la información en el sistema actual. De arriba abajo, en la parte superior, está la base de datos del ADRES, que sería el Registro Nacional de Afiliados, que es externo. Debajo está el SQL Server de la EPS Sura, que es, digamos, la fuente de la verdad interna, donde se registra cada cambio de estado, y en la parte inferior los 5 aplicativos dependientes que consumen esa información al fondo. Eh, el bloque rojo que se encuentra en la mitad describe, digamos, el proceso de sincronización actual. Y lo marqué de ese color porque ahí está el problema, y es que corre por lotes y no en tiempo real. O sea, corre sin garantías de entrega, sin retries automático, sin alertas, sin observabilidad. Entonces, cuando falla el dato, queda desactivado en silencio, y el fallo solo se descubre cuando un afiliado llega a la sala de urgencias y el sistema lo rechaza. Antes de llegar a la decisión, evalué estas tres alternativas antes de elegir la solución final. Y luego, bueno, me gustaría ser honesto sobre el por qué descarté las dos primeras. La primera fue mejorar el batch actual, o sea, agregar reintentos, alertas o log de errores, pero la descarté porque no resuelve el modelo de fondo. El polling tiene, digamos, ventanas de inconsistencias, porque por definición no importa cuánto se optimice, si consultas cada 30 minutos, tienes 30 minutos de inconsistencias potenciales. La segunda era porque, digamos, fue descentralizar todo en una sola base de datos. En teoría es una solución óptima, pero en la práctica requiere migrar 6 o más aplicativos simultáneamente con un corte total del servicio. Con 1 millón de consultas diarias, esta idea no era aceptable. Y por último, que fue la que terminé eligiendo, fue implementar una arquitectura por eventos. Esta, digamos, que es la única que resuelve el problema estructuralmente, sin cortes de servicio, desacoplamiento de los sistemas, y permite una migración incremental del sistema antiguo al nuevo. Y esta es la arquitectura propuesta. Esta la dividí en 4 componentes. Reitero, la dividí en 4 componentes, los explico de arriba a abajo siguiendo el panel lateral derecho. Entonces, con el componente 1, que es captura con Debezium, Debezium lee los logs de traducciones que SQL Server ya genera de forma nativa. Ese log registra cada insert, cada update, cada delete, y
lo que hace Debezium es que lo intercepta y lo convierte en un cambio de un evento. Entonces, este lo estructura y sin spooling, sin modificar una sola línea de código, sin cargar adicionalmente las tablas, así que por ese lado está muy bien. El segundo sería la distribución con Kafka y se refiere a que los eventos van con Kafka que los persiste en disco, ¿cierto? Si un customer está caído, cuando llega un evento, ese evento lo espera, no se pierde. Entonces, eso es lo que más lo diferencia del modelo batch actual. El tercero sería Consumer en Spring Boot, que consiste en que cada aplicativo tiene su propio customer, completamente independiente. Si, por ejemplo, tenemos un customer farmacia y ese customer falla, el customer autorizaciones sigue procesando sin verse afectado. Los fallos quedan aislados. Entonces, es exactamente lo contrario del modelo actual. También tengo el modelo de lectura, que sería con CQRS y Redis, consiste en separar los modelos de escritura y de lectura y en que cada customer actualiza su propio Redis caché. Entonces, cuando se necesita hacer una comprobación de si un afiliado está activo, consulta Redis en vez de SQL Server y después de eso llega en menos de 10 milisegundos. Y así llegamos al flujo de eventos. Este diagrama, digamos que muestra todo en la práctica con un evento concreto de principio a fin. Por ejemplo, un flujo normal, que sería como el que está en pantalla, el afiliado cambia de estado en SQL. SQL Server registra, Debezium captura y cambia de log en menos de un segundo y publica un evento en Kafka. Kafka lo que hace es que lo distribuye a todos los customers en paralelo. Cada customer verifica el correlation ID. Si ya, si ya lo procesó, lo ignora. Si no, lo aplica. Actualiza su base de datos local y el Redis caché. Y también cuando ya pasa el proceso en la IPS, se consulta Redis y obtiene la respuesta en menos de 10 milisegundos. Entonces, el afiliado está sincronizado en todos los sistemas antes de llegar a la ventanilla. Digamos que un flujo de error sería si un customer falla. Kafka retiene el evento, no lo descarta, lo reintenta con un backoff, lo hace exponencialmente. Después de 3 intentos fallidos, el evento va al div letter quiet, con un spoon detecta la cola y genera una alerta automática. Eso le da tiempo al equipo para intervenir y corregir antes de que el error llegue al usuario. Y así llegamos a esta parte que sería, digamos que un plan de trabajo en donde se hace la migración sin el corte de servicio. El sistema ya sabemos que no puede apagarse, pero necesita ser reemplazado, porque en sí tiene 1 millón de consultas diarias, entonces digamos que eso no da margen. Por eso la migración está diseñada para ser completamente incremental, con rollback disponible en cada etapa. Entonces, las primeras 8 semanas son solo los cimientos, o sea, instalación de Debezium, Kafka en QA, se valida el pipeline capture para que distribuya los eventos correctamente. El sistema actual pues sigue funcionando sin ninguna interferencia y de la semana 9 a la 16 empezamos a integrar los aplicativos en un nuevo pipeline uno por uno, y eso es importante porque el batch antiguo sigue activo durante toda esa fase. Si algo falla, el sistema anterior responde sin que el usuario lo note. Para la semana 17 a 24 desplegamos Redis, migramos la comprobación de derechos a modelos CQRS y corremos pruebas de carga con volumen real para validar algunos KPIs de resultados antes de tocar producción.
Y ya en las últimas semanas, ya tirando a la 2536, digamos que lo que se hace es un canary deployment y empezamos enviando solo un 5% del tráfico al nuevo sistema. Se monitorea, se valida y ya por último se escala progresivamente hasta llegar al 100%. Entonces, ¿qué resultados esperan? Digamos que reducir la sincronización de los datos a menos de 5 minutos mediante Kafka y consumidores reactivos, disminuir la latencia en la validación de derechos a menos de 10 milisegundos gracias al uso de Redis, mantener una tasa de error del 0,1% mediante mecanismos de independencia, colas de LQ y las garantías de entrega de Kafka y lograr una reducción del 90% de las quejas relacionadas con la sincronización, apoyándose tanto de la disminución de errores como en el mayor número de observabilidad que nos va a permitir este sistema. Y ya para ir cerrando, digamos que la solución reemplaza el modelo tradicional de consultas periódicas por un modelo basado en eventos, donde los cambios se notifican automáticamente al sistema. Para ello utilizan Debezium, Kafka, Redis, Saga, tecnologías que garantizan la sincronización confiable y la alta velocidad de respuesta, resiliencia y escalabilidad. El objetivo final es mejorar la experiencia del afiliado asegurándose que la información esté actualizada. Y muchas gracias ya por escuchar y por la oportunidad.